Olá a todos, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nesse ciclo de webinários da Xenexus. Nessa oportunidade, vamos ter a palestra de migrações com IA e o Legacy ao Inteligente, que vai ser ministrado por Joaquim Delgado, que é um membro do nosso partner Valkynia. A dinâmica é a de sempre. Temos primeiro a apresentação por parte de Joaquim e depois um espaço para perguntas e respostas. Lembrem que esse webinário tem interpretação simultânea para inglês e para português. Para poder acessar a interpretação, tem que clicar no ícone de interpretação e escolher o idioma desejado. Sem mais, a gente se vê no final para a parte de perguntas. Joaquim, é contigo. Muito obrigado, Aníbal. Boa tarde a todos. Eu sou o Joaquim Delgado, sou CEO do Valquímia. Hoje vamos mostrar a ideia é que tenha uma ideia do que temos, do que estamos trabalhando, quanto a migrações em nossos aplicativos ou bases de conhecimento. Antes de começar, estamos vendo aqui a minha apresentação. O que eu vou fazer é apresentar Valquímia para aqueles que não conheçam. Valquímia é uma consultora de software com base na Argentina que tem mais de 20 anos no mercado. Nos dedicamos ao desenvolvimento e implementação de software, logicamente, a toda a sua manutenção. Temos mais de 180 colaboradores ao redor do mundo, temos escritórios na Argentina, no Chile, agora, ou ao menos eu estou em Buenos Aires, mas também temos em Rosário. Temos mais de 500.000 horas de desenvolvimento e implementação de suporte. Nos encarregamos de todos os aspectos dos serviços de software e temos uma base sólida dos nossos clientes, sobretudo de clientes recorrentes. Nós contamos com mais de 200 clientes e a grande maioria dos clientes com os quais interagimos no dia a dia voltam a escolher-nos para continuar com os serviços, demonstrando que os clientes estão satisfeitos e confiam em nós. Os nossos serviços são desenvolvimento de software, onde nós desenvolvemos software sob medida, dependendo de cada negócio, cada problemática de cada um, o que precisa ser resolvido, nós podemos implementar a solução de software correspondente. Oferecemos serviços profissionais, onde conectamos o talento, as pessoas de TI especializadas, para que se integrem nos projetos de todos os clientes e oferecemos serviço de low code, sendo nós distribuidores oficiais exclusivos de Genexus no Chile. Oferecemos serviço low code no Chile, quanto na Argentina e para os diferentes clientes que o necessitem. Se somos distribuidores exclusivos no Chile há 2, 3 anos. Quanto às nossas soluções, Valkynia tem todos esses serviços, mas além disso tem dois grandes pilares ou ramas, uma orientada ao supply chain, soluções VKM, onde potencializamos os negócios e toda a gestão dos negócios logísticos das empresas, com uma suite de produtos chamada BKM Supply Chain, e temos a solução ou para FinChat Connect, onde transformamos a tecnologia em valor real para o negócio financeiro. E cada uma dessas soluções estão orientadas a diferentes pilares conforme o negócio necessário. Um último aviso quanto à Valquímia, que participou do concurso que a Xerexus fez, Let's Play. Fomos escolhidos dentro dos vencedores junto a BQS Software, Conceito. Valquímia apresentou um projeto, eu não vou entrar em detalhe, mas Let's Play era um concurso para, talvez se não conheçam, um concurso para fornecer ou impulsionar soluções implementando inteligência artificial
com Global Enterprise AI, Valkymia foi um dos participantes dos diferentes países, Alemanha, Argentina, Chile, que venceu junto a Conceito IBQS. Mais para frente eu vou deixar um aviso quanto a isso de uma palestra que vamos dar daqui a alguns dias. Bien. Isso quanto à Valquímia. Na Esta Valquímia estrategia estou há se 13, está 14 anos. Eu faço actualmente como CTO na área da Genexus, Genexus, ¿sí? mas hoje Pero bueno, venho a hoy vengo a mostrarles un mostrar poco o que lo que estamos estamos fazendo haciendo para para facilitar facilitar as las migrações das migraciones nossas de bases nuestras de bases de conhecimento da conocimiento de Genexus, Genexus ¿sí? e Y com uma apalancándonos alavanca o parando com parándonos essas con estas novas nuevas herramientas ferramentas que que temos há tenemos alguns anos, que disponibles, são com que son con inteligência inteligencia artificial. artificial. Então, a Entonces la charla palestra se chama llama Migrações Migraciones Genexus Genexus com de inteligencia inteligência artificial artificial del de legacy al legacy no ao inteligente. inteligente. Antes de Antes de arrancar, iniciar, nós sabemos, todos vocês, ou aqueles o que aquellos que estejam estén metidos en el mexendo no mundo de mundo da Genexus, en el Genexus mantenimiento e de la na base de manutenção das conocimiento de bases de negocios, conhecimento e de todos negócios, sabemos que todos sabemos que temos tenemos custos costos por por não no atualizar actualizar nossas bases de nuestras bases de conhecimento e, conocimiento y portanto, não temos consecuentemente no nossos tenemos nuestras aplicativos aplicaciones atualizados. actualizadas. ¿Sí? Esses Esos costos custos son são muitos muchos inconvenientes inconvenientes que que nós nosotros podemos podemos ter ou tener não o no, de acuerdo a la conforme necesidad de cada a uno, cada um, pero mas en que esta vão ser muchos nos van a apresentados. Por resaltar. Por exemplo, os ejemplo, los riscos que riesgos nós que nosotros podemos ter podemos tener na en la estabilidade, estabilidad, segurança, la escalabilidad, escalabilidade, ¿sí? Y manutenção mantenimiento de de todas todos nuestras nossos aplicaciones. aplicativos. Entonces, Se nós si estamos estamos numa base de en una base de conhecimento conocimiento com uma con KB, uma una versão versión vieja, antiga, certamente ciertamente existem esas vulnerabilidades vulnerabilidades nesse detectadas código se gerado que detectaron que talvez por nos ahí nos afeta afectan ou o não, no nos afectan, dependendo, depende, mas pero certamente vai ter seguro que hay uma vulnerabilidades vulnerabilidade que não estão que no sendo están siendo cobertas nesse cubiertas en ese momento, momento, que que com con outras otras versões ou com a con la migração migración das de bases nuestras de bases de conhecimento, conocimiento, otras versiones, com certeza estão seguro que están mitigados. mitigadas, ¿sí? A questão da Porque hay algo que segurança, por e ahí que eu que gosto muchas veces no mais de estamos fazer resaltando, notar, porque é es um la motivo pelo razón qual que nossos nuestros clientes clientes mais más fácil facilmente entienden entendem para para entender que tem entender que que tienen migrar que suas migrar sus bases bases de de conocimiento. conhecimento. ¿Por Por quê? qué? Porque Porque sempre siempre hay alguém que algo que nos esteja esté exigiendo, exigindo, por ahí por por alguma alguna questão de característica o segurança, algo, que que migre sus aplicaciones, meçam porque si seus no, no puede, aplicativos, no senão puede não podem operar de manter com manera. produção ativa. Bien, E porque muitos dos muchos que de los estamos que estamos aqui acá passamos por pasamos por situações situaciones semelhantes com parecidas con diferentes distintos clientes. clientes. Después Também tenemos temos riscos riesgos operacionais operacionales e y econômicos, económicos, ¿sí? Porque porque nosotros si tenemos nós temos nuestras nossos aplicaciones que han sido aplicativos, migradas por versiones versões viejas de velhas, Genexus, a mas nosotros nos pode, puede costar vai o nos va a custar costar en realidad más manter tener esse esa aplicativo aplicación produtiva productiva, ¿sí? operacional. Por Operacional. quê? ¿Por qué? Porque, Porque por ejemplo, casos que que sabemos sabemos que há muitas hay muchas empresas empresas ou o hay clientes clientes que têm que que tienen que manter mantener por ahí máquinas máquinas virtuais virtuales en Genexus acessas com con Windows, Windows, eu vou podemos dizer decir 7, 7 ou Windows o Windows velhos, viejos ou web o web servers servers velhos, viejos, que ¿sí? Que talvez por não ahí ya ni tenham siquiera tienen soporte y suporte, demás. Bien, porque ¿por qué? o que estão Porque lo que están desenvolvendo, a desarrollando o ferramenta que estão herramientas que están desenvolvendo, desarrollando, chamemos llamemos Nexus Genexus 7.5, 5, Genexus 6, 6, 8, 8, 9, 9, é Genexus indiferente, 6.5, não por ahí no são son soportadas a suportadas para diferencia de Windows Windows 11 e 11 y outros. demás. Então, Bien, por ahí Nexus Genexus 7, Cima, el seu gerenciador, gerador, no se sé, falamos de si hablamos Visual de Visual Basic Basic o de ou algo, necesita Precision, un um NDI o un componente, componente, algo que algo não que no suporta as soporta novas las herramientas. tecnologias. Então, nós aí Nosotros temos ahí esses tenemos esos riscos de riesgos manter a de mantener la operação, operación de nuestras, seja nos ya sea nossos las aplicaciones en aplicativos, como productivo, na como el mantenimiento y manutenção, la operación de ou do nuestra pessoal que está aplicación para trabalhando mantener para manter esas esses aplicativos. aplicaciones. E por Y por último, último, limitações funcionais e limitaciones de funcionales y de negócios. negocios. Nós, Nosotros, se estamos si estamos gerando generando aplicativos com aplicaciones con tecnologias tecnologías velhas, viejas, é es muy probable provável que que não no possamos podamos cobrir cubrir certas ciertas funcionalidades ou funcionalidades o ciertos requisitos que requisitos o que nos pida el negócio traz, negocio. porque a ¿Por qué? tecnologia Porque la própria aplicación vieja não no lo suporta, não soportaba, venía existia. incompleta. Por Por exemplo, ejemplo, que peçam querían fazer hacer, no sé, algum aplicativo alguna aplicación mobile mobile ou o algo que se algo que se comunique com o comunique con WebSocket WebSockets ou o diferentes distintas tecnologias tecnologías ou o funcionalidades funcionalidades que que com os con Nexus los Genexus velhos viejos, ¿sí? Con los anteriores Genexus não anteriores, por ahí podíamos no podíamos fazer hacer, con com Genexus os nuevos novos sí sim, mas podemos. como estamos Pero tão como estamos tan atrasados atrasados no tempo en el quanto a tiempo en cuanto versões a da versiones de Nexus Genexus que estamos utilizadas, utilizando, não é no fácil nos es fácil implementar implementar
essas funções esas novas. E funcionalidades. se Si nós nosotros não no cumprimos com as cumplimos con las funcionalidades ou funcionalidades o requisitos que o requisitos que negócio está dá, demandando el negocio, ¿sí? estamos Estamos limitando, podemos limitando estar o podemos limitando o estar limitando el negócio negocio de de nossos nuestros clientes. clientes. ¿Bien? Por que então, Entonces, teniendo tendo as la cosa coisas mala de ruins no de não migrar sería migrar? Porque porque se migraríamos, definiríamos o que qué es lo que deve nos tiene que acontecer llevar a para migrar. migrar? Vuelvo a Vou hacer falar hincapié en lo sobre a que es la segurança e o seguridad y la compliance. compliance. ¿Sí? Nosotros, lo Vou voy a me tratar de basar en basear em ejemplos, exemplos e espero que todos falemos a más o mesma menos el mismo língua. idioma, ¿no? Mas Pero se si nós nosotros estamos estamos implementando um implementando una aplicativo aplicación web web por ahí num Genexus de há de 10 hace anos, 10 com um años, con Java un de Java de 20 hace 20 anos, años, é bem es muy provável que se probable que isso si eso passa para pasa algum por algún escâner de escáner de seguridad segurança ou o por alguna ferramenta herramienta que que se se fijen las fixe nas vulnerabilidades y levanten algunos vulnerabilidades, hallazgos, encontrem eso causaría descobertas, para talvez sejam migrar, vulneráveis ou pero, não, pero nos mas van a vamos levantar muchos encontrar hallazgos elas y e seguro que talvez muchos de esos elas hallazgos ya estejam están mitigadas incluidos com con as nuevas novas versiones. versões, Bien, nuevas tanto da versiones tanto de Genexus Genexus quanto do como del gerador. Vamos generador. supor Supongamos Java. un Se estou Java, ¿sí? utilizando Con um Java 1,8, 1.8, vamos ter capaz várias muchas vulnerabilidades con vulnerabilidades Java 20X que ya van a já estar vão ser resueltas. resolvidas. Depois, Luego, con respecto quanto à a la inovação e innovación y tecnologia de tecnología de vanguarda, punta, nosotros nós temos que ser tenemos que ser capazes de capaces entregar de entregarle aplicativos aos aplicaciones a nossos nuestros clientes, clientes ¿sí? que Que sejam sean da de la última última tecnologia. tecnología. No Não é que o que usuário tenha que tenga se que conectar por conectarse por RTP para utilizar RDP um para utilizar una aplicativo aplicación JavaWin, Java Win, quando na ¿sí? Cuando verdade en todas realidad as todas las funcionalidades funcionalidades las podem podemos estar tener num desde una aplicativo, aplicación, numa llamemos PWA, PWA, una Super Super App, App, una Mini aplicación App, web o qualquer outro cualquier otro tipo de aplicaciones aplicativo que que son são ponta de punta de tecnologia que tecnología que podemos podemos fazer com as hacer con versões aplicaciones novas nuevas da Genexus. de Genexus. Y E además para para melhorar mejorar a la productividad efetividade también. e a produção, quando nós Nosotros trabajamos trabalhamos com con as el versões sistema novas da Genexus. El Genexus, o propio próprio IDE IDE nos ajuda ayuda a a nosotros a fazer ser mais más productivos produtivos nosotros del lado os de los desenvolvedores, por desarrolladores, dizer de pero alguma de forma, alguna mais manera produtivos, mucho más mais productivos, mucho más eficientes, eficientes si implementamos implementando algum esquema algún de sistema de integração integración contínua, continua, teste testes automático. automáticos. Se nos Si nos orientamos ao orientamos mundo al mundo del Deus, DevOps, podemos ser podemos bem ser mais muchísimo más eficientes e eficientes entregar ou y gerar generar mais muchísimos más entregáveis em entregables en menos menos tempo, com tiempo, menos con menos erros. errores. ¿Sí? Muito mais Muchísimo produtivo, más mas productivo. além Además, disso, os los próprios propios usuários do usuarios de la aplicativo vão ser aplicación mais van a ser más produtivos, productivos porque porque nossos nuestras aplicativos aplicaciones deveriam ser deberían ser cada vez cada melhores, vez porque os mejores porque los geradores generadores vão van mejorando melhorando y, por e ejemplo, as las sentenças sentencias cero também. van mejorando también. Bien, Dessa de esta manera, forma, además, nosotros quando vamos cuando nos vamos migrando, migrando y sabiendo sabendo que um dos uno de los grandes grandes pilares da pilares de Genexus é Genexus es Future el future Proof, ou proof o la eterna eterna juventude juventud do del código, código. para Para nós nosotros migrar é bem mais migramos es mucho fácil, más mas fácil, pero mantemos además toda a mantenemos la lógica lógica crítica crítica, si se quiere, de de nosso nuestro negócio. negocio. Bien. Los As principales principais errores dores que que hemos detectamos detectado, e que a que en grande realidad la maioria mayoría dos de los desenvolvedores desarrolladores ou o de las pessoas que personas que tenham se se hayan enfrentado a enfrentado a grandes grandes migrações migraciones sofreram sufrieron, ou ¿sí? vão O van a sofrer. sufrir o han sufrido. As dores Y los dolores que hemos detectadas detectado es são o el tempo que tiempo leva que em se armar lleva en a armar una tela. aplicación Aqui para estou ejemplo, por ahí de falando de migración. migrações, que Por são ejemplo, de RPG RPG 400, 400, aplicativos aplicaciones web web, ou de o de aplicativos aplicaciones Win Win para para sitios web. web. Há Bien, muito hay tempo mucho de tiempo de armado de armado de telas, telas, no não só solamente pelo armado por em el si, de armado en sí como de se cómo se vê, ve, mas sino também por pela la diferença, a diferencia ordem de en orden de execução ejecución dos de los eventos, eventos, bien, por por adaptar ou adaptar o negociar com o negociar con cliente, el de que cliente, de muda a que cambia forma la na qual forma se que se utiliza a utiliza la herramienta, ferramenta. ¿sí? Há um Hay un monte de montón de tempo que se tiempo que se perde pierde no en el armado armado da de tela la em si, pantalla en quando sí, cuando falamos de uma armamos una migração. migración. A La solução solución das de las incompatibilidades. compatibilidades, ¿Por porque qué? podem Porque pueden ter haber métodos métodos deprecados, que métodos que están mudam a desafidos, telas deprecadas, assinatura, ¿sí? há Hay incompatibilidades que podem incompatibilidades que se pueden darse apresentar, que por ahí en un talvez será um normal, código en un normal na normal, Genexus en 9, Genexus por exemplo, 9, por mas que em ejemplo, pero Genexus que en Genexus 18 já não pode 18 ser ya no se puede utilizado. utilizar. Então, Entonces, uno de uma los das dores é mayores es solucionar todas solucionar todas essas esas incompatibilidades. incompatibilidades. ¿Bien? Os problemas Los comuns problemas mais comunes más complejos, complexos, como puede ser, por como ejemplo, pode ser ter um tener un procedimento procedimiento muy grande grande que que chame a llame a várias muchas telas, pantallas, a muchos procedimentos, procedimientos y que demás, talvez que quando por ahí trabalhamos cuando em trabajábamos en RPG RPG era algo que era sabia algo que sabía y e funcionaba y funcionava funcionaba rápido, rápido, ¿sí? poder ter Poder muitos muchos insert, muitas insert, muchas telas e que pantallas depois y hacer todo começasse quizá en num un solo único lugar. lugar.
ejemplo. Bien. E Y depois os después custos los associados, costos que asociados que tudo todo isso eso possa pueda trazer traer que como como uma lo que es dor, la... uma atualização.
O que nós nosotros propomos proponemos como uma como una etapa, fase, como una estratégia para estrategia as para las migrações migraciones es é o el enfoque enfoque progressivo e de progresivo y de coexistência, coexistencia, ¿sí? ter Nosotros as bases de tener las bases de conhecimento que conocimiento queremos que queremos migrar, migrar, mas pero saber que saber que enquanto mientras seja que sea que dure, a dure migração la vai ter que migración, va a tener que coexistir coexistir con com o la aplicativo aplicación original, por dizer de original, alguma por decirlo de alguna forma, manera, ¿sí? preparar a base de Preparar la base de conhecimento que conocimiento que vai va a ser ser o el destino destino da de la migração, migración, identificar identificar funcionalmente os funcionalmente los pontos que vão puntos ser que van a ser migrados, migrados, ¿sí? identificar, Identificar, planejar, planificar, ver ver de de toda todo o nuestra nosso aplicación, ¿sí? aplicativo que Por ejemplo, qué pontos do punto menu é aquele que es vou el que voy a migrar, migrar ahora, saber saber que que enquanto vou mientras que migrando voy esse migrando ponto ese do punto del menu no menú en aplicativo la aplicación Origin, Origin, esse ese punto ponto del menú talvez utilizable va esteja a tener ativo que e identificar, utilizável. ¿sí? Temos Bueno, que ver tendremos que como ver cómo fazer hacer para que para as que las pessoas personas entrem entren en nesse ese ponto de menú menu migrado, migrado, o na sea, en la web, por web, por dizer decirlo de alguna assim, manera, e não y no no aplicativo en la Wii aplicación fazer a Win mesma hacer la misma funcionalidade, funcionalidad. não só No detectar solamente detectar objetos, objetos, por mais de que a por más de que las funcionalidade funcionalidades faça nos las hagan los objetos, nós temos objetos, que nosotros tenemos migrar que migrar pelo por que lo que costumamos fazer hacemos é es migrar migrar funcionalmente, funcionalmente conforme de o que acuerdo a lo seja que se necessário haya e colocado no puesto en el backlog. backlog, ¿bien? Fazer a Hacer la reengenharia das reingeniería de las telas pantallas onde donde se sejam requiera, ¿sí? necessárias, Donde se ou requiera, quiere seja, decir que que yo é ya bem provável que antes eu tenha previamente las hice identificado se eu identificadas. Si estou yo estoy fazendo uma haciendo una migração migración funcional, funcional, detectando que detectando qué ponto vou punto voy a migrar, migrar, sé que qué punto ponto, voy a quantas migrar, telas cuántas tem pantallas essas tiene esa telas, pantalla, sé que qué objetos objetos fazem, la eu hacen, vou voy a saber saber que qué telas, pantallas voy a sobre que telas vou ter que absolutamente trabalhar para trabajar fazer uma haciendo una reengenharia, reingeniería. que é Que es muy provável que probable sejam que sean todas elas, todas, porque se eu estou porque si falando estamos de um hablando de una aplicativo aplicación que estou muy migrando de migrable de RPG RPG para para web, web, todas as seguramente todas telas las talvez pantallas tenham tengan reingeniería, reengenharia. ¿sí? Mas se eu Ahora, si falo yo de estoy uma hablando de una migração migración de um de una aplicativo web aplicación web Nexus de Nexus Evolution 3 para um Evolution 3 a un aplicativo web aplicativo Nexus web Nexus 18, 18, é es provável que probable que haya exista cierta certa reingeniería que reengenharia, trabajar, mas vai va a depender do depender tipo del de tipo de migração. migración, si Se es eu vou web user, mudar web user o Web experience o Experience, vai demás, ¿sí? Va a depender depender dos más de los eventos eventos que do del objeto objeto do que a que de la interface do interfaz del usuario. usuário. Assim que Una vez que tivermos tenemos tudo todo detectado y que detectado e sabemos que sabemos vamos a onde há tener a engenharia, reingeniería, reutilizar ferramentas, utilizar todas as todas las ferramentas herramientas que podamos, possíveis. ¿bien? Si Se nosotros há mudanças que planificamos lo que podemos podemos fazer de hacer uma de forma una manera muy rápida, rápida, muy segura, segura, no sé, modificando um modificando un X, XML o una XLM, página web, utilizamos essa utilicemos esa ferramenta, herramienta. utilizemos Utilicemos todas las todas que herramientas que podamos possamos para para detectar e detectar consertar e y modificar a maior possibilidade de cantidad de questões cosas que possíveis. podamos. E Y se si além encima de disso eso nós podemos lo podemos automatizar, automatizar, bem melhor. muchísimo mejor. Automaticemos tudo que Automaticemos é todo lo que es automatizável automatizable para para que que as las migrações sejam migraciones mais sean rápidas e lo más rápidas y seguras seguras possíveis. posibles. É ¿Sí? muito Es muy importante, ou importante ao lo que vamos a menos hacer eu faço la siguiente vez, questão de es identificar de identificar forma de manera certa correcta qual o ponto cuál es el punto funcional que funcional vamos que vamos a migrar. migrar. Porque a partir Porque a desse partir de ese ponto nós punto vamos vamos detectar a detectar un outras montón de otras coisas, por cosas, exemplo, as las telas. pantallas. Por As ejemplo, UTLs las que UTLs que temos que tengamos que considerar, tener. por Por exemplo, se ejemplo, há si hay APIs APIs ou algum outro o algún tipo otro de tipo interação com de interacción con terceros, un terceiros. lector pasivo, un lector Vamos pasivo, ter que bueno, lo vamos a tener que identificar, mas identificar, vamos pero lo vamos a identificar a identificar a partir de partir ter de haber identificado identificado qual ponto cuál es el punto funcional que funcional queremos que queremos migrar. migrar. ¿Bien? E Y luego, depois, una vez que ya assim que tenemos tivermos o ponto el punto funcional, o funcional, el módulo módulo migrado, toda a migrado, toda la engenharia, ingeniería con todo, sim, sabemos sabemos que que hay que devemos hacer fazer mucho questão no hincapié en lo que es el testing. testing. ¿Sí? Testing, Testing possivelmente automático, automático, às muchas veces no vezes se se puede, pode, muchas às vezes não, veces às es vezes é difícil difícil llegar a implementar el implementar, testing automático completo, mas pero sim sí sabemos sabemos que que muito de mucho todo o del tempo tiempo da de la migración, migração, muito o foco, mucho muito foco y mucho software de software todo o tempo da de la migração migración tem que ir tiene que no ir en el testing. test. ¿Bien? Muitas Muchas vezes, veces uma una migración migração por ahí está a nível de está a nivel de código, está código, está ótima, se perfecto, vê si lo ve perfeito, perfecto, dependendo para espectacular, quem vê, si lo se ve, vê si lo ve bem, muy mas no bien, pero teste en el test saem salen coisas que cosas não que tinham que sido no habían sido contempladas. contempladas. Pode ser a Puede ser, por ejemplo, utilização utilización de un comando que que seja uma genere otro questão que gere símbolo, um que resultado genere un resultado diferente distinto, ou o por um ahí bloqueio na un base bloqueo en de la base de dados. datos São o demás. coisas Son que, por cosas mais que, que são por más de que son evitáveis, evitables, com con metodologia, metodología, con herramientas, ferramentas, con muito mucha atendimento atención ao que está a se qué es lo que hay que hacer, fazendo, são son coisas muchas que veces às cosas vezes que saem salen ou o são se evidenciadas
quando se faz um teste exaustivo do que estamos migrando. migrando. Bien. Nós, em Valquimia, Valquímia, o que ¿qué fue lo que hicimos? fizemos? Fue, bueno,
armar uma metodologia, que mal que é um es pouco un o poco que más de lo estava de lo que les contando, conté, pero mas pode mudar puede cambiar de conforme a acuerdo a la migração, migración y demás, mas pero com base em basándonos en toda a toda experiência de nuestra experiencia de Valquímia Valquimia y e as de 180 180 pessoas que personas que están trabalham em Valquímia, en mas o Valquimia, pessoal más que la já gente que está trabalhou ¿sí? nos En los 21 21 años anos da vida da de Valquímia, acceleración, sempre siempre tivemos tuvimos migrações, migraciones. várias Tuvimos varias migrações, migraciones, 15 15 grandes, grandes, sí, después sí tuvimos un par de talvez outras más menores, chiquitas, com base em basándonos todas en essas todas esas experiencias, experiências en toda la experiencia ganha nos ganada con anos, años, armamos essa armamos esta metodologia e metodología vamos y vamos vendo, viendo, conforme de a acuerdo a realidade la da realidad de la migração, migración, como aplicar a cómo aplicar esa metodologia. metodología. E Bien, além y disso, además armamos y armamos estamos armando um set un de set de ferramentas, herramientas, muitas muchísimas herramientas, ferramentas, ¿sí? para Para poder poder realizar realizar todas essas todas estas migrações com migraciones con muito menos muchísima menos fricção. fricción. Bien, Quando recién cuando estava les contaba contando por os ahí los puntos pontos de dor, de dolor, ¿sí? muitos de Puntos vocês donde talvez estavam falando, sim, sí, é es verdad, verdade, isso já doctora, por ahí vivi, no, bom, no isso es não é lo, no tanto es uma dor para exactamente mim. Com eso, todas pero essas con muchas ferramentas, nós herramientas, o que estamos haciendo fazemos é es poder poder hacer, poder resolver resolver muitos desses todos esos pontos de puntos de dolor, dor ¿sí? para que Para que possamos ter podamos tener migrações sem migraciones sin fricção, de fricción, ¿sí? De forma manera más mais segura, segura, automática, automática muitos dos en muchos de los casos, casos, e y obter obtener así assim uma una otimização dos tempos de optimización migração importante. grande. Nesse En ese caso, nós caso nosotros colocamos que la optimización va a ser un 40% de 40%. otimização. Bien, Isso pode esto ser puede mais ser ou menos más o dependendo menos do dependiendo tipo del de tipo de migração. Isso migración. é Esto está baseada basado numa en una migración migração relativamente simples por sencilla como por cómo era era a cabeça, cabeza, Nexus como era 9, la a Nexus de Nexus 18, ¿sí? 18, mas Pero são, son tiempos depois reales. temos Tenemos tempos tiempos de de 80%, pero en una carga mais muy chiquita, tempo no viene e al caso. depois Y después outros mais hay otros más complexos. O complejos. Lo importante é que nós, importante es com o que uso nosotros con el uso de de muitas das muchas de ferramentas las que herramientas que temos, as tenemos, obviamente las ferramentas herramientas vão van melhorar, mejorando, se podem pueden ser evolucionar con el evoluindo tiempo, no tempo, podemos podemos otimizar o optimizar tempo el de toda a tiempo de toda la migração, migración apalancándonos en vendo as base a todas las ferramentas herramientas e a y la metodologia. metodología. Bien, ¿qué Que herramientas son ferramentas las são que aquelas com estamos as quais trabalhamos e trabajando y usamos usando internamente? internamente? Nós temos um Yo monte de tengo un montón de ferramentas, herramientas, talvez no não están tão ordenados por ordenadas orden por o nome ou por medida, complexidade, o que é por resuelven, resolvido, mas ¿sí? são Pero son tantas que tantas que las personas colocamos como podemos conseguimos cumplir. Luego fazer. tenemos Temos uma ferramenta herramientas que a que nosotros é es muito boa e extremadamente achamos muito extremadamente ótima, fantástica, que que es é la de de acelerador el de generador de telas, pantallas, onde, donde a partir de a uma partir de base una de base de conocimiento conhecimento vieja, velha, nesse exemplo, Imagine Nexus Nexus 9, 9, a partir de uma a base partir de de una base de conocimiento conhecimento velha, vieja, perdón, podemos gerar podemos a generar tela la pantalla correspondente para a correspondiente base de para la base de conhecimento conocimiento nova. nueva. Ou Es seja, decir, pegar, agarrar nesse en este caso, um caso Word un Panel Word Panel, sí, que tiene que tem um formulário un formulario Windows Windows, e criar o y Web crear el Panel Web Panel correspondente de forma correspondiente de manera automática automática e y desatendida desatendida do del objeto correspondente. correspondiente. ¿Sí? Nesse En caso este que eu caso lo estou que estoy mostrando mostrando é a es la geração da generación de tela, la pantalla, onde ¿sí? vou Donde voy a ter tener la planilla, o voy a tener grid, os un par de botões, botones aqui y en este também caso también tenho as tengo las condições, condiciones, porque porque esse grid esta do grilla del painel panel tinha uma tenía una condição, condición, também ¿sí? En está este a caso también está la condição. condición. Então, nós Entonces podemos nosotros gerar a podemos generar a partir partir de cualquier pantalla, de de cualquier qualquer tela, pantalla, deixa la nessa a pantalla tela correspondiente correspondente ao Web a el Panel, web ou panel Web Form o el form correspondente para o correspondiente al Web web Panel para panel Chanel para Genesis 18. 18. Bien, Eu vou deixar voy a aqui dejar um un asterisco, asterisco ahí porque com o porque restante con esa das herramienta voy a ferramentas vou seguir ter mais armando más informações, mas essa é a pero ideia. esa es la idea. Temos um Tenemos un gerador generador de de tela, pantallas. sem Sin importar que importar qué tela pantalla es la que temos tengamos na en versão la velha da versión velha Genexus, de Genexus, nós podemos nosotros de forma podemos de manera automática automática gerar a generar la tela, pantalla o Web Panel o el panel correspondente dessa correspondiente de esa tela pantalla no Genexus Genexus 9. novo. Bien, Temos, além tenemos además disso, um set, um un grande gran motor motor de de corrector, corretor, lo nombramos, onde o que se donde lo que faz se hace é es buscar procurar todas as todas las reglas regras precadas, ¿sí? estruturas ou Estructuras o propiedades propriedades, o funções, funciones o métodos, métodos, tudo ¿sí? que Todo lo seja que de sea precado precado o que ou pueda possa ser ser uma un hallazgo descoberta para para nosotros, nós, ¿sí? a La ferramenta vai herramienta lo va a detectar, detectar, por ¿bien? Por exemplo, ejemplo, la regla vai GIRE la va a detectar detectar na la KV KB de de origen, origem ¿sí? e Y vai va a perceber que detectar que essa esa regla, en regra este caso deve ser la GIRE comentada. Por comentada. quê? ¿Por Porque a qué? Porque la RIAM não é GIRE mais, no não es pode ser más, no se utilizada puede mais em utilizar um más web en un panel. web panel. Mas se Pero si nos percebemos esse o fijamos, es mesmo el mismo painel panel, ¿sí?
do slide anterior. O que estou ¿Qué estoy haciendo? fazendo? Si vuelvo un segundo para atrás, Que que en el panel no de imagen painel dice utilizado para a estilizar geração da imágenes tela sobre la também pantalla, se también se detectou detectó una regla hidden y lo que e hizo a la herramienta ferramenta fue o que agregar fez é el colocar o atributo atributo e objeto colocar, invisible. porque ¿Sí? nesse caso Porque en a ese regla caso la regla hidden hidden era era apenas de solamente um un atributo. Se atributo. Acá fosse sí uma hay regla una hidden, regla hidden, que una regla pode hidden escolher significa hidden, atributo, atributo, coma, vírgula, atributo. atributo. Se Hubiera tiver tenido mais más de de um un atributo, atributo, hubiera sido deveria solo ser tenidos en considerado cuenta para para cuando quando se armó, en fosse este esse caso, este objeto. objeto. ¿Bien? Bueno, así, perdón, vuelvo un segundo para atrás. Así Bem como como tenemos temos a la, de la regla hidden, temos a hidden, de tenemos la de search search y e um tenemos monte un de montón de outras otras regras. reglas. O ¿Qué que é es importante importante acá? aqui estamos Acá botando só mostramos algunas regras, mas reglas, estamos pero también detectando, estamos por detectando, por exemplo, ejemplo, código código nativo. nativo, Muchas muitas veces KV pueden, têm o por B V larga, por ou Visual Basic B, o qualquer cualquier outro otro identificador de código identificador de código nativo também nativo, está sendo también está siendo detectado. detectado. Si esta pantalla de atrás tiene un drill Se eu down, faço yo le aqui hago em clic en Hidden, hidden, me me dice diz dónde onde está está e que y objetos dónde tem, tiene. mas o Bien, pero lo importante é importante que, es que além de además de identificar, identificarlos, se são son coisas cosas que se que se sabem saben cómo como corrigir, corregirlas, vai las va a corrigir. corregir, Por incluyendo exemplo, las reglas hidden. a regla Bien, X, a la regla regla search, search, hoy por hoy, por lo menos na minha en mi experiencia utilizando experiência, estas herramientas, é es uma una regla regra que que não no se se usa usa tanto e tanto, eu o por não lo vi menos yo no he tanta visto coisa tanto em en tantas tantas KV. KVs. E não Y no tem tiene uma mudança un tão cambio tan natural natural como, como, por como, exemplo, por que a ejemplo, que la Wiki wiki te diga, si usas la te search, diz, se você usa pon search, tal cosa porque search utilize está tal coisa. detectado. Como não Bueno, existe isso, bien, a hoy por regra hoy la regla search o que search lo único está que está haciendo la fazendo é herramienta es comentar comentarla y e decirnos dizer, que eu comete comentei la a regla regra search search tal em qual objeto en linha línea e y demás. tal. ¿Sí? Então, Entonces, coisas que cosas que sejam sean arreglables de consertáveis de manera forma automática, automática, las faz de forma arregla de manera automática. automática. ¿Bien? Outra das Otra de las funcionalidades funcionalidades que tem, outras de las ferramentas que herramientas que temos é o que tenemos chamamos es lo que llamamos documentador, documentador, onde a a partir partir do objeto, del estou objeto, ya no mostrando lo estoy aqui, mostrando, na tela la pantalla se está estamos viendo en vendo em GeneSys Xenexo 18, pero en 18, realidad mas tudo isso esto passa pasa prévio previo a que antes de este Xenexo ejecute lo que 18. hace la A herramienta. La ferramenta herramienta vai genera gerar a la documentação documentación funcional, funcional, puede generar la se documentación depende funcional, do si que nós depende de cómo se vamos lo dizer no pidamos en el processo de proceso de migración, migração, pode o gerar a generar la documentação documentación para funcional para todos todos os los ejemplos. exemplos. ¿Bien? Então, como Asimismo, nós nosotros temos o tenemos en gerador de nuestro de documentação documentación funcional, funcional, temos tenemos auditores. auditores. Por quê? ¿Por qué? Porque muitas Porque muchas de dessas estas ferramentas herramientas podem pueden estar ou estar não o no sendo siendo apalancadas o alavancadas siendo ou o están utilizando utilizando inteligencia inteligência artificial artificial por por detrás. trás. Se nós Si nosotros utilizamos utilizamos inteligencia inteligência artificial artificial generativa, generativa, isso que eso que vamos vamos a gerar, generar vamos nosotros, vamos a precisar necesitar corroborarlo, verificar, devemos tenemos que garantir que o que asegurarnos está que lo que sendo está siendo gerado é generado certo es e correcto y va a serve. servir. ¿Sí? Muitas vezes Muchísimas vai veces va a servir. servir. Mas Bien, pode pero puede acontecer pasar que que querramos talvez hacer queiramos detalle, hacer fazer hincapié en algo questão o em hablar uma un poco con coisa, algo. então Y nós hay cosas que temos, por nosotros exemplo, tenemos herramientas que ferramentas llamamos que chamamos de auditores, auditores, onde donde podemos podemos auditar auditar objetos, tanto tanto funcionalmente funcionalmente quanto como técnicamente. tecnicamente. Bien, Funcionalmente, eu estou me funcionalmente me refiero referindo a, aqui, bueno, qué fazia hacía el objeto em objeto en Xanexo GeneSys 7, que 7? faz ¿Qué hace el objeto objeto, depois de ter el objeto passado haber por pasado todas por essas todas estas herramientas? ferramentas. Funcionalmente a mesma ¿Funcionalmente es lo coisa, mismo? sim ou Sí não? o no, por ejemplo. A mesma Bien, coisa lo de mismo de forma manera técnica. O que técnica. acontece ¿Qué com o pasa con el técnico? técnico? Com os En realidad con dois? los dos pasa Que muitas que vezes muchas a veces la ferramenta herramienta vai ter va que a tener que mudar o cambiar el objeto objeto original. original. Por Por exemplo, ejemplo, se yo eu tengo tenho em en Xenexus GeneSys 9 9 um un relatório reporte que que na su primera linha línea es diz preguntarme por por onde dónde sai o salió el reporte, relatório, porque en este caso, impressoras, bueno, por arquivos, archivos o demás, e esto depois se imprime, es un é caso um caso que que vemos tenemos mucho. muito, a ferramenta La vai ter herramienta va que a tener que mudar o cambiar el objeto, objeto, porque não vai porque no va poder a poder estar estar mais más o el call call al no selector selector por onde sai no en ese procedure. procedure. Então, os Entonces, los auditores auditores tienen en consideram isso, o cuenta esto. objetivo é ¿Por qué tengo que considerar tener en isso, cuenta eso? Porque porque no eu tengo tenho que que auditar auditar todo, o yo no puedo todo auditar no un objeto objeto A de A 90 de linhas, 90 líneas compará-lo contra compararlo contra outro otro B B en realidad cuando com lo tenemos en 90, que muchas muitas veces cuando lo tenemos das linhas implementados não va a cambiar. funcionam. Esperemos Espero que entendiendo entendam qual o el caso em caso. si. Bien. Mas as Más de las ferramentas herramientas que que tenemos, temos, así como como nosotros nós estamos estamos corrigindo corrigiendo regras, reglas, funciones, funções, lo que métodos, sea que podamos essa estar necessidade estamos necesitando precisando corregir, corrigir tem um tenemos un monte montón de de detectores. detectores. Esses
detectores servem para depois corrigir automaticamente muitas coisas, mas servem também para ter noção do que estamos fazendo. Um dos grandes, não é inconveniente, mas é lugares onde se vai muito do nosso tempo de análise e migração é quando temos
questões complejas. complexas. Tenemos UTLs UTLs onde donde interagem interactúan pantallas, telas, procesos, processos, pantallas, telas, comida. comida. ¿Sí? Quando temos Cuando esses tenemos esos casos, casos, muito de mucho de tudo que todo lo que está está intervindo interviniendo nessa en esa UTL, UTL, vamos ter que analizarlo, analisar, vamos ter que saber o que está saber qué es lo que está acontecendo, quem pasando, quién está está haciendo el fazendo commit, qué commit, objeto que está objeto empujando la está fazendo a UTL, UTL, que qué participantes participantes hay está en aí el no medio. meio. ¿Bien? Todo Tudo eso nosotros isso lo temos, está tenemos sendo está detectado pelas detectado en las ferramentas herramientas para para que nós nosotros saber sepamos o que qué devemos es lo que fazer, tenemos que hacer, onde dónde devemos tenemos que fazer. hacer. Todas as Obviamente, toda la informações información que está está juntando esse recopilada este detector, detector depois después com algumas las compañías ferramentas, que están algumas das desarrollando, que ferramentas hacen modificaciones de manera estão automática, están sendo siendo tenidas consideradas. en cuenta. ¿Bien? Depois o Luego, bueno, el detector detector de de árboles de llamado, de referências, referencias, dependências, dependencias, objetos objetos órfãos, huérfanos, todo sin haber abierto Genexus o la KB sem ter destino. aberto o Y esto es Nexus ou a importante KB porque yo destino. Tenho tengo todas toda esa essas informações información sem ter que sin abrir a haber tenido que KB. abrir la KB KB destino. La KB destino não destino no existe existe porque porque não nunca la migrei. migré. ¿Bien? Então, a Entonces, árvore el árbol de de llamados, chamados, que yo, ou o as el reference, las referências, eu referencias, posso ver yo este lo puedo Nexus ver en como Genexus como referências. references. Na En verdade, realidad lo vou va a estar viendo ver a través de, o lo va a estar ver essa enseñando como ferramenta reference porque não tenho porque no Xenexus tengo para Genexus fazer para um hacer un referências ou como references o fazia como se hace antes un um call call tree, un tree. next tree. Bien. Os órfãos Los servem huérfanos, bueno, para sirven para saber saber objetos objetos que não que tenhamos que tengamos que migrar migrar ou o así objetos objetos basura por ahí. lixo, ¿No? que muitas Sabemos que vezes há muchas veces objetos hay objetos lixo, basura, sobretudo com sobre cabés todo que con têm KBs que tienen muitos muchos anos años de vida, onde de vida, passamos donde muitos pasamos muchos desenvolvedores desarrolladores com y con diferente distinta educação e educación y forma forma de de programar. programar. Bien. Temos as Tenemos la informações da información de la KB, KB, sí, esto informações es información clássicas, clásica de objetos, objetos y quantidade de cantidad de objetos, objetos, pero mas después aqui ya se vemos ven por ahí as los hallazgos, descobertas, distintos hallazgos, UTLs, UTLs, procedimentos que procedimientos que chamam llaman para a pantalla. telas, Bien, monte tenemos un de montón de informações que información que va a vão ser ser obtidas pela obtenida KB de la KB original original, bien, com os con los corretores, correctores, detectores e detectores y outros. demás. Cada um dos Cada uno de pontos estos com a puntos con la posibilidad de possibilidade. hacer drill down, Então, de eu llevar, poderia digamos, por fazer ejemplo, hacer clique clic aqui nessa en el hallazgo descoberta que dice com teclas de teclas de função función, e vai hacer clic y me va mostrar a os mostrar los cento e ciento y pico de pouco objetos de o ciento y linhas pico de líneas que tem a que tienen primeira la primera função. función. O É sea, event, event, buscar e buscar y hay quatro do cuatro al lado, lado. por ejemplo. A mesma Bien, coisa lo que mismo creo estava o para acá estaba el código-fonte código e fuente y tal. demás. ¿Sí? Outra das Otra de las ferramentas herramientas que estamos, que temos que tenemos é a es de la de comparação la de comparación de revisões de revisiones de objeto, objetos, ¿sí? que Que poderiam de podrían ser, decir bom, que é a está, mesma es lo coisa que mismo que você sea já falou, legítimo, mas na verdade pero en não, realidad no, porque eu que porque yo lo que estou estoy comparando, comparando nesse caso, es as cuáles son regras las de um reglas de objeto un objeto GNexus de Genexus 9 9 contra as regras de contra um las reglas objeto de un que vai objeto ser que va a ser GNexus Genexus 18. 18. ¿Sí? Essa é a Esto es la comparação do objeto comparación del objeto original original contra a contra comparação la do objeto comparación del que objeto que passou pasó por por mis tools. meus ¿Se tools. entiende? Entonces, Então, posso puedo saber que saber qué es lo que tinha había na como origem origen e y puedo também saber que qué vai es lo que va a ter como haber como destino. destino. O que ¿Sí? há O como qué es lo que hay como destino destino se si es que já ya lo tenho tengo na KB. en la cabeza. E Bien. isso é Y de esto es ajuda útil para, para, sobretudo, sobre quando há todo, cuando hay mudanças cambios importantes importantes en nos los objetos que objetos estão que sendo se están migrados. Eu migrando. Yo preciso necesito saber saber que qué tinha había antes. antes, Porque si porque tengo se que eu ir a tenho ver, que a debugar, ver debugar no, pero e ir entender a por que entender por qué aconteceu pasó alguma algo coisa ou o por está qué um está un objeto em objeto tal en tal o estado, cual estado, tenho que tengo que saber o saber qué es que lo que había. tinha. Bem, Bien. outra das Otra de las ferramentas que herramientas que tenemos, temos ¿sí? Acá por ahí ya no puse print screens, pero está están a el monitoração e a monitoreo y la traçabilidade, trazabilidad, onde a donde ideia la é, idea es, ou o que está por lo menos fazendo lo que está agora a haciendo hoy las ferramenta é herramientas, dizer, es bom, de decirte, bueno, está toda a de sua todo este KB KB que que tiene tem 8.000 8.000 objetos, objetos, tal por tal por cento você não ciento tem que no tenés fazer que hacer nada. nada, ¿sí? Eu Ya já lo hizo fiz, yo, já lo fez hizo a la herramienta, ferramenta, o ou de conforme acuerdo como está a cómo fazendo estás a haciendo la migração, o migración o tipo el de tipo de migración migração, que estás não tem que teniendo, no fazer tenés que nada. hacer Então, nada. tem uma Entonces KB tenés que una já KB que está ya no está en X un X por ciento, percentual, 60, 60, 70, 70 80% migrado. migrado. Ficam Te essas quedan estos descobertas, hallazgos, essas estos print pendências, esses screens, estos pontos de puntos de ação acción para para continuar com a continuar con la migração. migración. ¿Bien? Outro dos Otro de pontos é a los puntos es la modernização de modernización de eventos. eventos. Isso Esto não lo puse como colocamos como uma imagem, como una imagen, porque porque en realidad ya habían, pero nós, quando nosotros criamos cuando uma creamos tela a una partir de pantalla um a partir de un objeto, objeto, quando cuando corremos executamos los os detectores, corretores ¿sí? e os corretores para detectores um a un objeto, objeto, aí já ahí ya está también se se está haciendo la fazendo a
organização de objetos, ¿Por porque qué? Porque muda. cambian, por O que eu ejemplo, lo tinha que tenés escrito escrito en num un Scrap o refresh, en un refresh, eu por posso ahí hay que mudar ordenarlo de de lado. nuevo, Onde ¿sí? eu Cuando yo quiero estava inicializar iniciando una uma variable, por ahí variável, le eu tengo que tenho que cambiar mudar o de evento. evento. ¿Bien?
o escâner de boas práticas, há o manual de boas práticas, muito utilizado na comunidade, uma ferramenta que escaneia sobre essas boas práticas, Bien. geração de GHGPX es la referência. referencia. Acá en Aqui realidad o que se faz a la ferramenta herramienta é: eu es, migrei yo migré funcionalmente funcionalmente tal tal qual o cual parte da parte minha de KB mi de KB de origem. origen. São Son 1000 1000 objetos. objetos. Eu vou Bueno, bueno, passar voy a tal pasar tal objeto para objeto Genexus a Genesis 18, então 18, entonces exporto esse exporto objeto, ese mas na objeto, verdade pero en realidad se exporto esse exporta ese objeto com as objeto con referências todas las todas, referencias, com con todas ya as todos los mudanças cambios realizadas realizados com con todas as distintas herramientas. ferramentas. Ou O sea seja, que se uma si una ferramenta herramienta teve que tuvo que gerar um generar un objeto, esse objeto, objeto ese novo objeto que não nuevo estava que no na estaba KB en de la KB de origem origen vai también va a ser ser gerado no generado en el XPZ XPZ para o para destino. el destino. Bien. Está sendo Se está calculada a calculando la complejidad complexidade de cognitiva y uma psicológica de una KB. KB. Esto es Isso saber, muy pode rápido ser y mal mal explicado, explicado, pero mas saber saber o código de el um código de un objeto, objeto, quanto cuánto le custa para uma cuesta a pessoa una ler persona e leerlo y entender, entenderlo, e ¿sí? Y quantos cuántos posibles possíveis caminhos caminos podem se dar pueden dentro da darse dentro de la execução de um ejecución de un objeto. objeto. Son dos Todos são métricas métricas que nos que nos ajudam, que ayudan o que deveriam nos deberían ajudar ayudarnos a a entender entender cuando quando uma alguna porção do porción de nosso nuestro código código precisa necesita ser ser refatorizado. refactorizado. Então, Bien, são entonces son duas dos métricas métricas que vão nos que nos van ajudar a a ayudar a melhorar o nosotros a mejorar código. nuestro código. Bien. E Y depois después está a está la customización customização de de UI, UI. que isso é, Esto e es, agora que vamos ver ahora num se va a exemplo. ver en un ejemplo. Eu Yo poder poder dizer que vou decir que voy a criar a crear KB la de KB de destino com destino minhas con mis ferramentas, herramientas, pero mas eu encima quero quiero que se que se le aplique aplique tal o tal cual pattern pattern ou o que a que la paleta paleta de de cores colores seja sea de tal color essa o ou el de logo de tal outro. color, A ¿sí? Por ahí paleta de la paleta de colores, um colores y el logo, logo talvez mucho não vai no me somar suma, pero muito, mas se si você me vos me diz decís que além que de además fazer de a hacerme la migração, migración, me va a aplicar aplicar o el pattern, pattern, que eu el pattern que yo elija, escolha de forma de manera correta, correcta, isso ¿sí? sim Eso vai a mí somar sí me muito, suma un porque montón, então porque eu yo ya me ahorré el economizei tener que ir a aplicar usar el o pattern y hacer las partner, customizaciones pattern pertinentes. e Por fazer as ejemplo, recién customizações. mostramos Acabamos de mostrar o el painel panel que que agregaba una adiciona grilla, una columna, una uma grilla y la grade dejaba e oculta. deixa oculta. Si Se além disso además de aplica o eso le aplico el pattern, pattern, pero mas o pattern el já pattern ya me oculta oculta a coluna, la que na columna, que verdade en realidad antes antes estava estaba com um ocultada con un hidden, hidden, ¿sí? estou Me estoy ahorrando economizando un montón de muito tempo. tiempo. ¿Bien? E além Y disso, estou además ya estoy aplicando o aplicando el pattern que me va pattern, a que generar vai gerar um un código código que o estandarizado, que el usuário usuario vai va a saber, saber, vai ter va a que tener se que acostumar acostumbrarse a a usarlo una fazer de sola uma vez y ya única va a saber vez, e o que toda la aplicativo aplicación se se va vai a ver ver de igual desse manera. jeito. Si, o sea, estoy generando un Muito montón de valor validados para el resultado adicionado final, para sobre, o no tanto el processo de proceso de migración en migração sí, pero sí para el resultado final. final. ¿Bien? Eu Voy vou a colocar poner um un pequeño pequeno video vídeo agora, curto, muy breve corto e y rápido, muy rápido de um de un exemplo. ejemplo, pero no me Mas anda deixem ver el video. aqui se funciona o vídeo, ¿Sí? onde o que se Donde vê lo um que se ve es una aplicativo aplicación muito Legacy muy simples sencilla em en ejecución. execução. Tem Tiene dois dos ADMs de países AVMs, y de clientes que interfacean entre ellos. tem Sí, tiene buscadores, buscadores, tiene resultado do resultado de la número, da cantidad. quantidade. São dois Son painéis dos que paneles fazem que de hacen de AVM ou de ABM o de Selection. Selection, si se quiere. Na En la migração, o que se migración lo que faz se é hace dar es, de se alta da o de alta processo el de proyecto de migração em migración en si, sí, onde te donde diz se que le dice KB qué devo KB es la que quiero migrar, migrar, o que eu qué es lo quero, que um quiero, si quiero un pattern, pattern, si se eu quiero quero GAM, gerar si quiero generar la documentação, documentación não. o no. Confirmo, Confirmo, ahí logicamente. obviamente hay un tiempo que no está Aqui é um tempo que graficado en el não video, sí, graficar, processo confirmo, procesa todo lo tudo. que procesa, E quando y executo cuando a ejecuto la KB de KB de destino, destino tenho o tengo el mesmo mismo resultado. resultado. En Nesse este caso que caso, lo estou que estoy mostrando uma mostrando es una KB, a KB, KB es que la KB estava que na estaba en Genexus Genexus 9, se eu não me 1.19, engano, se se passou para pasó a Genexus Genexus 18. 18. Nesse En este caso, caso, vamos acá a ver si lo puedo funcionar. o que vai Y lo fazer que o va a hacer el usuário usuario cuando quando diz que eu quero dice que migrar quiero o migrar la aplicativo, aplicación, le vai va a dizer decir, quero quiero aplicarle aplicar um pattern, un que pattern vai que va a ser ser en nesse este caso caso K2V. K2B, Mas também pero también poderíamos podríamos ter haber aplicado aplicado o Wordle Google Plus, o o Genexus Genexus, o ningún nenhum pattern, pattern. ¿sí? Estamos Está escolhendo seleccionando acá. aqui, não quer GAM No e quiere se GAM quer y a sí quiere la documentação funcional. documentación Quando funcional. Cuando confirma, confirma, de se vuelta, passam todas pasan as todas las ferramentas e herramientas quando y cuando executa ejecuta tem o tiene la mesmo misma aplicación, aplicativo ¿sí? funcionando Funcionando con com o número de la cantidad de países, que países, es el que está acá o abajo, filtro el e filtro y outros. demás. Bien, Esse é um esto es un exemplo ejemplo eh, de de execução de ejecución de muitas muchas de dessas estas herramientas. ferramentas.
¿sí? Não se utilizaram todas as ferramentas, sim. Eu vou para trás. Se utilizaram no en el vídeo video a ferramenta la de herramienta gerador de de generador de telas, pantallas, o corretor, corrector, ¿sí? El documentador documentador para esa, sí, para essa para tela, esa pantalla de sí, de fato, é hecho a es la mesma misma que se utilizada no utilizó en slide. este slide. Não se No se utilizou utilizó nenhum dos ninguno dois de los dos auditores. auditores. O Detector, detectores, sim, sí, los se detectores se utilizaron, utilizaram, pero mas não se no se utilizou no utilizaron processo de en el proceso de migração. migración. O sea, sí se ejecutaron, no se utilizaron. Se se obteve Sí se informações obtuvo da información de la KB, KB. a Sí se tuvo comparação la dos comparación de los objetos, objetos. se realizou a Se realizó la modernização de modernización de objetos, a eventos. Se realizó customização la de UI, customización de UI. se ¿Sí? Se le aplicou um aplicó un pattern. pattern, Nesse en este caso, caso uno de K2B. Y lo que se depois se hizo después fue modernizou todos os modernizar todos los eventos que eventos que tinham tenían essas esas telas pantallas para para juntá-los acoplarlos a como a cómo escreve esse escribe el pattern pattern selecionado seleccionado os los eventos. eventos, ¿sí? No Não se foi utilizado a utilizó de escala de forma boas didáctica, no se práticas, utilizó la nem generación de de QPC porque geração, se hizo porque la KB se completa, fez a no KB se sacaron completa, las nem as métricas métricas de de complejidad complexidade cognitiva y cognitiva. psicológica. Bien, un poquito. Então, Bien, dentro dentro de das las próximas próximas funcionalidades que funcionalidades que vamos vamos a estar adicionar a agregando essa a esta ferramenta herramienta estão de están las de auditor de auditor de navegações, navegaciones, ¿sí? onde Donde nós, nosotros por ahí, aquellos aqueles que que hayan hecho migraciones, tenham pueden feito estar migrações, acostumbrados a utilizar, talvez por ejemplo, el guión utilizaram guião o compare, demás, algumas ¿sí? Ciertas regras reglas que analisadas, analizan a la navegação de navegación de origem origen contra la contra navegación de destino. destino. Bien, Isso é esto es semelhante, só parecido, que, de solo novo, que de como a nuevo, como la ferramenta herramienta puede pode gerar objetos generar objetos diferentes, distintos, as ¿sí? Las navegações devem navegaciones ser tienen que compararse comparadas corretamente. Não correctamente. Yo posso no puedo comparar comparar um una objeto navegación de un objeto diferente distinto, de objetos de origem e origen comunes destino. diferentes. Tengo que Tenho que tener muy en considerar que cuenta qué navegação estou navegación estoy comparando. comparando. Por eso Por es isso é que es importante, importante o creemos nosotros que es importante, que nós, nosotros as las navegações dos navegaciones de objetos los objetos migrados migrados têm tienen que que ser ser as las mesmas. mismas, ¿sí? Bueno, Gerador de tela de generador de Google pantallas de Plus, Google que Plus, que isso esto en já realidad ya está em está en processo, proceso, que ¿sí? Que seria sería en vez quando de damos de K2B con alta em proyecto, en projeto, vez em de vez de seleccionar selecionar K2B K2B ou o el pattern de pattern de GeneXus GeneXus o ou el nenhum Horizon pattern, Pattern, aplicar é en de el Google Google Plus, Plus a la detecção de detección de refactoring em refactoring objeto y e objeto código y código duplicado, ¿sí? duplicados Estas ou son mais más métricas, com a métricas, con la possibilidade posibilidad de también de fazer hacer a mudança de cambios forma automáticamente, automática, donde onde si se eu yo tengo, por tenho ejemplo, uma una subrotina subrutina de de X determinadas cantidad de líneas linhas repetidas repetidas en em muchos alguns lugares, bueno, lugares, por ahí talvez es seja necesario necessário considerar esse considerar ese código código como como código código duplicado, duplicado, si fazer o la gente factoring correspondiente. correspondente. Bien, Isso este deixo lo para vemos para depois da después. La implementação do implementación de XXTest es la de KB XXTest de na KB destino. Destino, El relatório, informe, poder ver o relatório e poder pasar el passá-lo, informe, obter o obtener el relatório informe, si e o quiere, el informe scanner sobre sobre a la KB KB de destino, de poder destino, gerar poder generar XPZ, XPZ pero en realidad por ya por módulos mais do módulos que más que por por referência, é referencias, es semelhante ao parecido al Premium. previo, E ¿sí? depois Y después temos tenemos a la integração integración em la integración contínua continua, la de integración de novas estas herramientas ferramentas com con ciclos de ciclos de integração integración contínua. continua y de display continuo. Por quê? Porque, ¿Por como qué? Porque como dissíamos decíamos antes, antes, nossas KB que nuestras estão em KB que processo están de en proceso de migração migración vão van a ter que tener que seguir continuar a coexistir coexistiendo com con as las KBs KBs vivas que mantêm vivas o que mantienen al negócio. negocio, ¿sí? Então, nós o Entonces, que nosotros lo que queremos é que queremos essas es estas ferramentas herramientas poder poder integrá-las no integrarlas ciclo en de el ciclo integração de integración contínua e se há continua y que si hay modificação modificaciones o ou ha pasado acontecer algo en la algo KB na de KB de origen, origem, seja también se vea refletido reflejado na en la KB, KB llamémoslo de destino, destino o la KB ou que que está está sendo o siendo el resultado da resultado de la migração. migración, ¿sí? Então, a ideia é Entonces, ter la idea es todas essas tener todas estas ferramentas herramientas integráveis com integrables con nossos nuestros ciclos de ciclos de integração integración contínua continua o ou deploy deploy contínua continuo e y a también la sincronização sincronización automática automática com a con la wiki. wiki. Se nós Nosotros podemos podemos gerar generar documentación, si documentação, se já generamos temos documentação, essa esa documentación documentação vamos sincronicémosla con la sincronizar com wiki a que sea que wiki utilicemos en de nuestra nossa organização. organización. Bien, un Um poco esa pouco será essas el roadmap era o de lo roadmap do que que se temos dentro requiere das dentro de las ferramentas. herramientas. Para ir Para ir cerrando fechando, un poco, les eu conté contei que que Valkymia Valquímia participó foi y dos fue uno de los vencedores do ganadores del concurso de concurso Let's de Let's Play. Play O el próximo 4 de próximo 4 de dezembro, às diciembre a las 2 da 2 tarde, de la como tarde, hoje, como hoy, vamos ter uma va a haber una charla palestra con quanto respecto que a lo fez que hizo Valquímia Valkymia para para Let's Let's Play. Eu Play. Aquí deixo les aqui o dejo el QR QR para para que que se se inscrevam e inscriban. depois Igualmente vão después van a estar estar as las comunicações comunicaciones pertinentes pertinentes de de parte parte de tanto de Valquímia Valkymia quanto da como de Genexus Genexus y e de todos os de los partners. partners. Bien. E Y esse é eso es um un poco pouco tudo da todo minha de mi parte, lado, ao por lo menos menos por hasta enquanto. ahora.
Bien. Então, se tem Si tienen opiniões que opiniones que possam puedan dejarnos, deixar,
Sempre sin falando darnos bem de enemigo, mim, buenísimo, ótimo, y e si senão no, também iremos también lo corrigir. corregiremos. Bien, Muito obrigado, Muchas gracias, Joaquín. Joaquim. Bueno, ahora sí Agora estamos estamos listos preparados para para receber as recibir las preguntas. perguntas. Así Então, que muito obrigada, muchas muito gracias. Fue muy interessante e muito interesante, muy boa a buena la presentación. apresentação. Creo Eu que es acho que un dolor é uma que muchas questão que empresas muitas tienen, muchas organizações têm. organizaciones Algumas tienen, algunas cabeças cabezas bastante antigas, precisa antiguas y necesitan migrá-las. migrarlas y E más além do allá assunto del das tema de herramientas, no ferramentas, herramientas, ou el a tema de los questão dos tiempos tempos, são muito son bastante complexos. complejos. Então, Entonces, agora ahora com as con herramientas y ferramentas, con inteligencia inteligência artificial, artificial, sinceramente, sinceramente, é mucho bem mais más sencillo. simples. Por ahí Tenho tengo a Eduardo, Eduardo que tem a que está mão levantando la mano. levantada, No nos sé si está está saludando cumprimentando, o quer levantando falar. la mano, pero bueno, Vamos vamos então a dar alguns minutinhos e vamos permitirle permitir que hablar. ele possa falar. Eduardo, Eduardo, teu tenés el microfone é micrófono aberto. habilitado. Ah, Não, acho entonces que no não. quería hablar Simplesmente porque nos queria quería cumprimentar e saludar y parabenizar felicitar a la boa buena presentación apresentação que você que has fez, hecho. Joaquim. Bom, não temos Parece que no perguntas. teníamos preguntas. Logicamente, a Obviamente la apresentação foi presentación fue muito extremadamente clara, clara, bem bien concreta. concreta. E se não Y houver si no hay perguntas, preguntas, aqui bueno, ahí tenemos temos, a a Rafael ver, Gallegos. A ver, Rafael Gallegos, Rafael, que está levantando a mão. Pode estás falar. habilitado. Adelante. No, Ahora sí, Agora sim. ahora sí, te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Boa primeramente buenas tarde, tardes, muy ótima buena la charla palestra que de dieron. hoje. Talvez Tal um vez un pouco poco entrar entrando más al sobre tema as de las apresentações. Nós presentaciones. estamos Nosotros trabalhando estamos com trabajando Genexus con Genexus 16 16 e y temos tenemos varios vários user controllers controllers que hemos desenvolvidos desarrollado e y também también na en la interface interfaz hemos trabalhamos trabajado muito para mucho para personalizarla. individualizá-la. Nesse En este caso, caso, a la migração nos migración también nos ajudaria e ayudaría queremos y queremos migrar mirar del 16 para 16 al 18. 18. Ou isso é O esto apenas solamente sería para para manter mantener para desarrolladores desenvolvimentos que que mantienen mantêm uma interfaz interface que que manejan administra GeneXus de Genexus forma de forma automática. automática. A Pelo que ver, eu por lo que entendi, entendí, você está Rafael, estás trabalhando com trabajando con Genexus Genexus 16 e com 16 y muitas con muchas customizaciones, customizações. ¿sí? As Las ferramentas que nós herramientas que nosotros estamos apresentamos presentando servem sí para sirven Genexus para Genexus 16, 16, Genexus 17, 17, o que Genexus, for. el que sea, ¿bien? O assunto é que as El tema es que las ferramentas herramientas são están orientadas orientadas. o As ferramentas mais las herramientas más fortes fuertes o ou más mais assim jugosas, por decirlo de sólidas alguna manera, están estão orientadas focadas a a migraciones donde migrações se pierde onde mucho se tiempo, por perde muito ejemplo, tempo en em passar do pasar de un ambiente Win, ambiente o Win o RPG, para RPG a outro un web. ambiente web. No seu En este caso, caso, que você Rafael, que está trabalha com trabajando con Genexus Genexus 16, 16, eu supongo y suponho que você apuesto já está que ya está trabalhando no trabajando en un ambiente web ambiente com web con Smooth. Smooth. Então, um Entonces, dos uno de los grandes grandes problemas problemas que que nós nosotros vemos, notábamos, que era, que por era ejemplo, as las UTLs UTLs con com pantallas en el telas no meio, medio, você já eso ya lo tenés resolveu. resuelto, ¿sí? Porque Porque diretamente você está directamente lo programando está assim, programando está así y bem está desse viendo lo que estás jeito. haciendo. A Lo mesma mismo coisa pasa con, por acontece ejemplo, com a ordem de el orden de execução dos ejecución de los eventos o eventos, con cuestiones questões deprecadas que que poderiam podrían chegar a llegar a existir y existir. demás. Estás, Você está bem estás bien en cuanto quanto a não estar em a no estar tecnologia en tão tecnología tan velha. vieja, obviamente te Eu recomiendo que recomendo te que você migres, migre. ¿sí? Mas o Pero que por eu ahí lo que poderia te dizer diría é es migre de forma migrarte de manera manual, manual, convertindo convirtiendo o la aplicación aplicativo e y aqueles aquellos pequenos pequeños desajustes que desajustes te hayan por quedado por interface, interfaz, modifique. modificalos, ¿sí? Como que Porque por ahí es você mucho, está está tan, também, tan bien o sea, relativamente estás também relativamente bien tecnologicamente, tecnológicamente, recomendo que te recomiendo que faça lo hagas de forma de manera manual manual, así para sobre matar todo todos os matas todos los problemas ou problemas o hayas descobertas un de mejor estado de segurança. seguridad. Como Tecnicamente, que você não técnicamente no deveria ter deberías tener nenhum ningún problema inconveniente para para migrar migrarte velozmente na rápidamente sua en tu situação. situación. Perfeito. Perfecto. Gracias, Genial. Joaquín. Muito Sí, obrigada. muchas gracias. Gracias, Rafa. Temos aqui uma Tenemos acá una pergunta de pregunta Nancy Pérez que de diz: Nancy Pérez que dice, entendi que no entendí final que al comentaram final que comentaron que poder gerar com poder o Google generar con Plus WordPress Plus está em está en desenvolvimento, é desarrollo, ¿es certo? correcto? Sim, Sí, estamos lo estamos probando, lo experimentando estamos e usando, sí. usando. Perfeito. Perfecto. Ricardo Reque, do Ricardo Brasil, Requi de pergunta: que Brasil nos ferramenta pregunta, ¿qué utilizaram herramientas para utilizaron construir para as construir ferramentas las para ler e herramientas de leer analisar y a KB da analizar la KB de Janexus? GNX? Há um Hay un monte montón de de herramientas ferramentas en no el meio, não há medio, no hay una uma herramienta que esté única hecha feita solamente com como una uma herramienta, única ¿sí? ferramenta, mas há um Pero hay un monte. montón, Além de más allá de ferramentas, há herramientas, hay estrategias estratégias por ahí como como pattern pattern matching, há matching, um sí, hay un montón monte de de questões cosas que fazem nas que hacen a las ferramentas. herramientas. Agora, Ahora, por o ahí, que lo se que sí nos estamos estamos basando mucho tanto en baseando la muito na construção construcción e y la execução das ejecución de las ferramentas herramientas es é o en Global Global Enterprise Enterprise AI, AI, porque porque realmente nos realmente nos facilita facilita muito muchísimo
tanto o tanto desenvolvimento el em desarrollo en si, sí quanto a como el análise análisis e execução para alguns ejecución en casos. algunos casos. Alguns Algunos casos casos son que la a ejecución es por segundo execução, outros y casos otros que casos donde são realmente agênticos, o que agentes pueden estamos estar fazendo. haciendo. ¿Sí? Perfeito. Perfecto. Muito Muchas obrigada, gracias, Joaquim. Temos Joaquín. uma de Ahora Alex tenemos una Fernandes de que diz: Alex Fernández que dice, rapazes, muchachos, tem ¿tienen custo costo para por este esse serviço? Pues derecho al Direito grano. ao grão. Aí vou Ahí le recomendar quiero que recomendar que entre em me contactes contato por por mail e-mail e y falamos. hablemos. Nós não Nosotros estamos no vendendo estamos as vendiendo las tools, tools, as sí, las ferramentas não herramientas estão no las sendo estamos vendidas, vendiendo, porém, se pero acercate aproxime e vemos o que você vemos qué es lo que precisa e o que necesitas y podemos vemos qué es lo que fazer. podemos hacer. Perfeito. Perfecto. Vou Voy a compartilhar o compartir e-mail, incluso, Joaquim Joaquín, seu, ya que lo estás planteando. e deixo Dejo aqui por o aquí el e-mail mail do de Joaquín Joaquim para para que vocês le puedan escribir escreverem y e hacer fazer consultas. Eh, Christian Cristian pergunta: nos Olá, pregunta, gostaria hola, de me gustaría saber saber se na si migração en la também migración se también se tiene en considera o cuenta el idioma. Por idioma, por exemplo, ejemplo, GX9 en Chinesos italiano 9 em a italiano, GX18, Chinesos manteniendo 18, los labels, mantendo los nombres de os los paneles en labels, os italiano. nomes dos painéis. Creo que Ah, soy sou un um Christian que Christian que preguntaría perguntaria eso. isso, com Eh, certeza. no, Não é um la verdad que no es un caso caso que que eu me estou planteé vendo os hoy los literais, literales, está pasando como están. estão sendo passados como estão. Bem, Perfecto. Nancy pergunta: tem Nancy alguma pregunta, data ¿tiene alguna fecha aproximada em que aproximada irá estar a en migração que estará la preparada em Google migración Plus? lista para Google Plus? Lo Estamos estamos vendo probando, os viendo los ajustes ajustes necesarios. necessários e Nada, a ver, voy a hacer hincapié en algo que todas decía essas antes. Todas estas ferramentas herramientas estamos las probando estamos probando internamente conforme internamente de nossos acuerdo a nuestros projetos proyectos internos. internos, o sea que todas las Todas elas herramientas podem pueden precisar requerir melhorias mejoras de acuerdo a conforme la a realidad realidade de cada de cada migração. migración. Mas já Pero ya lo estamos tenemos, lo estamos usando, usando já temos internamente. internamente. Perfeito. Perfecto. Diego Diego Puceto Pucero diz: pregunta, buenas queremos tardes. migrar Queremos uma migrar una KB KB GeneXus GX9 9 donde Web, tenemos onde há mucho muitos código códigos JavaScript. ¿La JavaScript. A herramienta ferramenta contempla contempla algo esto? assim? La O que ela herramienta lo que está faz é haciendo es detectar os detectar códigos los códigos nativos, nativos, seja ya sea JavaScript JavaScript o ou vuelta Visual Volta Basic o Basic, cualquier qualquer código nativo. Não nativo, no está, por está enquanto, por ahora agindo actuando sobre ese sobre esse código nativo. código. Así como Esse jeito está, como lo está, pasa. passa. Sí hemos hecho Fizemos alguna prueba de alguma que lo prova. comente, Se lo que pasa você es que si lo comentas, comenta, não vai no te va a funcionar funcionar essa parte, esa então parte, talvez entonces não por ahí seja, no, não tenha assim, no tiene faça mucho sentido. sentido. Perfecto. Mina Mina Pons Pons pregunta, diz: ¿tiene idea tem ideia quantas horas de trabajo trabalho puede pode llevar levar a una migrar uma KB KB em GX9 Genexus con 9 5000 objetos? COBOL? Devemos Hay que esperar ver la KB, KB, hay são realidades realidades completamente diferentes, distintas, depende depende muito de linhas de líneas de código código nativo, nativo, qué lenguaje está, linguagem, si se usa usa... COBOL. COBOL. Devemos Bueno, analisar hay a que ver KB. la KB en sí, pero de vuelta Mas envia también, um mandame el e-mail e email y te pedimos os pedimos los dados datos necesarios necessários para fazer a estimarlo. estimativa. Perfecto. Diego Acá Diego Néstor Orellama pregunta, diz: Faco, além de aparte WordPress la tienen Plus, pensado tem en pensado ir K2 com B2, con K2B Tools. K2B2, Ya K2B? Sim, está está con com K2B, con K2B, K2B, com está WordPress con Plus. WordPrez O Plus. A vídeo ver, que eu el video que mostrei é com mostré es con K2B, K2B, mas já pero en também realidad ya está com está también WordPress con WordPress Plus. Plus. O Nada que más. O sea, falta lo que é falta es que continuar a seguir probándolo experimentar internamente y internamente seguir dándose e ver as diferentes alternativas. Pero están los realidades. dos y Estão está os también dois. sin pattern. Perfeito. Perfecto. Gabriel Villalobos Gabriel Villalobos pergunta: KB pregunta, com Xenexus ¿KB 9 con gerador GX9 COBOL generador pode COBOL migrar puede para migrar Xenexus a 18 GX18 Web? web? E ¿Y que pasaría acontece com a con la migração da migración? data ¿Y qué histórica? pasaría con la migración histórica Pode-se de levar los datos? a ¿Se puede llevar a SQL? Bueno, SQL? Aí perdón, ahí me faltou faltó um a mí comentário un das comentario de las migrações. migraciones. As Las migraciones que estamos migrações, o mais haciendo lo más automático automático possível que posible con estas fazemos, são herramientas, son migrações migraciones onde donde la a base de datos, estrutura da la base de estructura de dados la não base de datos no muda, cambia, com a ¿sí? Con la exceção de excepción de tabelas tablas locales. locais. Se Sí temos que, quando tenemos se que cuando se detecta detecta una uma DNF o tabela una tabla local, local, se sea faça a tabela tabla correspondente correspondiente e y o el código código se se refactorice para que no refactorize. vaya sobre la tabla local, Mas não ¿sí? estamos Pero no estamos contemplando dentro contemplando das dentro de las ferramentas herramientas cambiar el mudar o motor de motor base de da base datos. de dados. Se Sí estamos contemplamos que contemplando uma que si KB mi estava KB em está Nexus en Genexus 9 9, no sé, SQL e agora 2008, passamos y para ahora lo paso Nexus a Genexus 18, que as 18, que las propriedades propiedades correspondentes de correspondientes de compatibilidade se compatibilidad sejam sí se mudadas. cambien, pero no Mas estamos, como a o sea, base como de que la base de dados não se datos no se toca, toca, ese es como como a regra la regla primária. primaria. Perfeito. Perfecto. Nancy Pérez Nancy Pérez diz: vuelve sobre el poderiam tema. dizer uma ¿Podrían decir média un de promedio tempo de aproximado de tiempo migração de com suas migración con sus ferramentas? herramientas? Se
novo, se Bueno, você entra em si quiere contato comentarlo, comigo, porque porque eu la não realidad es que no te lo puedo posso decir porque no conozco falar
porque não conheço a KB em si. Cada KB é um mundo à Cada cabeza es un parte. mundo. Muy bien. Ahora tengo Tenho a Antônio Rodrigues que levanta a levantando la mão. mano. Antônio, Adelante, Antonio. Ya tienes que habilitar el micrófono para poder está hacer habilitado o tu pregunta. microfone. Mientras Enquanto isso, Antonio vamos habilita com el micrófono, Emerson vamos a hablar Moreira. de Emerson Moreira. Nós usamos Nosotros Genexus 9 e usamos Genexus GX9, GX, 1 Genexus e Evolution 1, 2. Evolution 2. Ambos já são Ambos sistemas ya web. son sistemas web. Utilizando essa Utilizando ferramenta la apresentada de herramienta migração, presentada en la migración, ele evolui para algum evolucionó Genexus en algún específico Genexus desse set, por 18, por exemplo, ejemplo, ou a o algo mais más atual. actual. A parte web, ele já web coloca se coloca no un padrão atual padrón ou actual teremos y que tenemos manualmente que fazer manualmente hacer tema un com tema con Bootstrap? Bootstrap. Perdón, lo Desculpe, mas está traslado em acá en portugués. português. Eu Mucho não lo entendí. Ahora lo entendi que entendí es muito. O que que eu es como entendi, você me corrige, Joaquín Aníbal. que me ha preguntado, pero. Para, yo puedo ver las preguntas. O que entendi que Lo ele que está em entendí es que ele Genexus está en 9 e Genexus quer 9 migrar y se para quiere Genexus migrar a Genexus 18, 18, ¿sí? que aplicou um Que aplicó pattern un e que pattern igualmente y que tem que fazer igualmente tiene que hacer mudanças cambios à a mão. mano. Sí, sí, Exacto. eso es lo que Isso, entendí. se Eso você está lo estás fazendo isso, haciendo así porque está fazendo porque cambió mudou la a ordem de implementación execução entre os entre Genexus Genexus anteriores e previos y Genexus novos. nuevos, si se Então, quiere. isso você Entonces vai eso ter lo que vas a tener manter que ainda. todavía cambiar a mano. De novo, ¿Sí? nós De vuelta, nosotros temos a tenemos la herramienta ferramenta de de modernização de modernización de eventos. eventos, que esos Essas cambios que vos mudanças haces manuais, manualmente, muitos muchos certamente seguramente temos las que deberías fazer hacer os las pruebas testes com a KB, con tus mas KB, pero muitos muchos de esos deles cambios los vas a são hacer feitos automáticamente. automaticamente. César Perfecto. Correa César diz: Correa nos temos pregunta KB tenemos Genexus una 9, KB 0 e 0 queremos y migrar para queremos Genexus migrar a Genexus 18. 16. World Plus, Word temos Plus tenemos transações e World transaciones Panels. y Word Transações Panels, temos com um transaciones nível, tenemos un dois nivel níveis y dos e demais niveles y níveis. demás A niveles. plataforma consegue La migrar plataforma conforme o consigue layout migrar escolhido no World Plus? Sí. Sim, a La resposta respuesta é es sí. sim. A ver, Se você tem um si vos tenés un Genexus ou Genexus uma o KB, una uma base KB o de una base de conhecimento no conocimiento, en el Genexus, Genexus que sea e o o el Genexus Genexus novo nuevo que suporta soporte, el no Genexus seu 18 que destino, sim, soporta, você sí, pode lo podés migrar. migrar. E Y além además disso, lo que o que estamos estamos haciendo es, de fazendo acuerdo a la conforme configuración que tú a elijas, partner al que pattern que você, tú elijas, que se pattern respete que eso. você escolha, mantê-lo. ¿Sí? Perfecto. No En el caso de caso la da pregunta de Silvia, bueno, pergunta, Antônio José Rodrigues Antonio Silva José diz: Rodríguez pregunta, você já tem um ¿ustedes ya tienen site un com a sitio con descrição e descripción y preços dessas precios de las ferramentas? herramientas? Não, as nosotros las ferramentas hoje não herramientas hoy por hoy estamos no las estamos comercializando, comercializando, porque as ¿sí? Porque las ferramentas, herramientas, todas todas as migrações são son situações situaciones diferentes, as distintas migrações y estão las em migraciones constante están en constante evolução. evolución. ¿Sí? Então, Entonces, nesses en esos casos, de casos, novo, a la ferramenta, herramienta por por lo menos enquanto, por não ahora, no estamos la estamos comercializando. comercializando. O que Lo que fazemos é hacemos es comercializar o comercializar el serviço, servicio, ¿sí? as De las ferramentas estão herramientas conosco. Perfecto. César Giuliani César diz: em Giuliani Genexus pregunta, 8, en com um Genexus 8, upgrade, con un upgrade, mudou a forma de cambió la armar forma os de armar subtipos. los Isso subtipos. se ¿Eso se contempla com a contempla con la ferramenta herramienta de nas las correções herramientas? automáticas? Sí, Sim, hay há todo um un mundo mundo de de correcciones correções automáticas que que não pasé, que en realidad no designei, mas nombré, é o que es mundo el das mundo de las conversões. conversiones. Eso, César, Isso te salta en las surge conversiones. nas Nosotros todo lo que es conversões. A conversiones, grande la gran maioria mayoría lo estamos estamos fazendo de haciendo forma de manera automática, automática, mas ¿sí? sim, Pero sí, quando coloco exacto o lo que decías ponto el além punto, creo que disso. era, César. Perfeito. Perfecto. Bom, não temos mais No quedan más perguntas. Foi preguntas. Ha ótimo, sido súper interessantíssimo interesante. tudo. Um Joaquín, ha sido prazer, un gusto tenerte Joaquim, como ter panelista que del você cierre possa ter de estado aqui nuestro no ciclo. fechamento do ciclo e Agradecerles a ustedes, agradecer a todos agradecerles por vocês que foram nos acompañarnos durante acompanharmos todo este año nesse y ano. E recordarles lembrar que esse que webinário vai este ficar webinar va a quedar gravado grabado y e também o colgado nosso en nuestro site sitio web www.genexus.com/webinarios. www.genexus.com/webinarios. Obrigada a Gracias todos e a a gente todos se y vê na hasta próxima. la Até próxima. mais. Chao, chao. Muchísimas gracias a Boa todos. semana para Buena todos. Até semana. mais.